El palacio no tembló porque se alzaran voces o se cerraran puertas. Según el relato, era un silencio que se extendía por cada pasillo, cada oficina y cada habitación privada, cargando con un peso del que nadie podía escapar. Solo 5 minutos después de que una confirmación médica confidencial supuestamente llegara a los miembros de alto rango de la familia real, el príncipe William y la princesa Catalina se encontraron frente a un anuncio para el cual nadie había estado emocionalmente preparado. En ese breve lapso de tiempo, una tarde cualquiera pareció transformarse en uno de los momentos más dolorosos que jamás haya enfrentado la monarquía moderna. Lo que comenzó como una actualización médica estrictamente privada, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande que un asunto familiar. Los informes sugirieron que la condición del rey Carlos había dado un giro profundamente preocupante, lo que obligó a conversaciones urgentes sobre las responsabilidades reales, la sucesión y la estabilidad futura de la propia institución. La cuestión ya no era simplemente la salud de un hombre, sino la corona, la familia que la rodeaba, y la nación que miraba hacia ambos, en busca de tranquilidad. Para quienes estaban dentro del palacio, el shock emocional llegó mucho antes de que el público escuchara una sola palabra. Según se informa William, no se apresuró a redactar la declaración preparada. En cambio, permaneció inmóvil ante ella, estudiando cada frase como si cada línea tuviera el poder de dividir su vida en dos capítulos completamente diferentes. Catherine permaneció en silencio a su lado lo suficientemente cerca como para notar el cambio sutil en su respiración, pero lo suficientemente inteligente como para permitirle absorber la primera ola de dolor sin interrupción. A veces el mayor apoyo no llega a través de las palabras, sino simplemente negándose a permitir que alguien enfrente solo una noticia insoportable. Entre las frases contenidas en el informe informado se destacó con especial significado. Según el relato, los deberes reales de alto nivel, las responsabilidades públicas oficiales, desempeñadas por los miembros trabajadores de la familia real en nombre del soberano, ahora serían objeto de una revisión inmediata. Esas palabras cuidadosamente elegidas sugirieron que ya no se trataba solo de una actualización médica, sino del comienzo de los preparativos para una posible redistribución de responsabilidades al más alto nivel de la monarquía. Detrás de su lenguaje comedido se esconde un reconocimiento inequívoco de que las circunstancias pronto podrían exigir un cambio profundo. Según se informa Catherine, observó cómo William leía el último párrafo una vez y luego volvía a leerlo en silencio por segunda vez. Su mano apretó el papel casi instintivamente, antes de volver a relajarse gradualmente, como si incluso él entendiera que la ira, la negación o la determinación no podían alterar lo que ya había escrito. Cada palabra cuidadosamente impresa parecía más pesada que la anterior. El silencio que los rodeaba se volvió casi imposible de ignorar. Según la narración, el propio Charles no estuvo presente mientras se preparaba la confirmación formal. Según se informa, esa ausencia afectó a todos los presentes en la sala mucho más profundamente que cualquier advertencia hablada. A lo largo de su reinado, el rey siempre estuvo en el centro de las decisiones que afectaban tanto a la familia como a la institución, ofreciendo orientación incluso en los momentos difíciles. Ahora su silencio parecía convertirse en el indicio más fuerte de que algo mucho más serio se estaba desarrollando detrás de los muros del palacio. Según se informa, la actualización médica sellada siguió a una sesión informativa confidencial a la que asistieron asesores y médicos de confianza antes de que se considerara cualquier anuncio público. Los asesores médicos son médicos a quienes se les confía guiar las decisiones oficiales siempre que un asunto de salud real comienza a afectar las responsabilidades constitucionales y la vida pública. Esa distinción importaba porque la familia ya no respondía a rumores, especulaciones o suposiciones esperanzadoras. Se enfrentaban a información lo suficientemente seria como para llegar al heredero al trono antes que casi cualquier otra persona dentro de la casa real. Cuando William finalmente bajó el documento, al parecer, lo hizo con extraordinaria moderación.
No lo dejó a un lado, no levantó la voz, ni permitió que la emoción inundara la habitación frente a los demás. Ese tranquilo autocontrol, de alguna manera, hizo que todo el momento fuera aún más desgarrador, porque el dolor a menudo habla más fuerte cuando se niega a anunciarse. Catalina vio no solo al futuro rey frente a ella, sino también a un hijo que intentaba desesperadamente contener emociones que apenas habían comenzado a aflorar. Según se informa, entendió que en cuestión de horas, esas palabras cuidadosamente elegidas aparecerían en las pantallas de televisión, titulares de periódicos y conversaciones en todo el mundo. Millones de personas discutirían las implicaciones constitucionales, especularían sobre la sucesión y analizarían cada declaración oficial publicada por Palacio. Sin embargo, antes de que todo eso sucediera, el dolor pertenecía primero a un padre, un hijo, un esposo y una familia que luchaba silenciosamente a puerta cerrada. La historia pública a menudo comienza con un desamor profundamente privado. Según el relato, las instrucciones confidenciales se transmitieron rápidamente por toda la Casa Real. Según los informes, se dijo al personal que no debería haber movimientos innecesarios, comentarios no oficiales, ni intentos por parte de ninguna oficina real de abordar la situación antes de que William hablara públicamente. Esa cautela reflejaba la comprensión de que una sentencia descuidada podría debilitar la confianza del público, mientras que una afirmación demasiado optimista podría luego parecer engañosa si las circunstancias cambiaban. El palacio buscaba estabilidad, pero la familia deseaba en silencio algo aún más preciado: tiempo. Ninguno de esos deseos parecía ya plenamente disponible. Los informes sugirieron que la condición de Charles había comenzado a avanzar más rápido de lo que nadie había anticipado, reduciendo la oportunidad de prepararse emocionalmente para lo que podría venir después. La institución quería un control cuidadoso de cada mensaje público, pero las enfermedades rara vez siguen calendarios cuidadosamente preparados. En ese difícil equilibrio entre el deber y la incertidumbre, todos parecían estar luchando simplemente por seguir el ritmo de los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Antes de que se publicara la confirmación final, William se volvió hacia Catherine por última vez. Ella no ofreció un discurso, ni intentó persuadirlo, ni buscó palabras perfectas que no existían. En cambio, permaneció firme a su lado, permitiendo que una presencia silenciosa lograra lo que la conversación no podía lograr. A veces el apoyo inquebrantable se convierte en la forma más fuerte de valentía. Según se informa, William entendió que una vez que hablara en público, nada quedaría confinado dentro de los muros del palacio. El anuncio se convertiría inmediatamente en parte de la conversación nacional, afectando no solo a la monarquía, sino a todos aquellos cuyas vidas permanecieran estrechamente relacionadas con ella. Lo que había comenzado como la crisis médica privada de una familia, de repente pertenecería a un país entero, que seguía con preocupación cada acontecimiento. A partir de ese momento, la carga ya no recaería únicamente en una habitación. Según la narración, el significado emocional del anuncio fue diferente para cada miembro de la familia. Para William supuestamente despertó temores infantiles, que simplemente habían regresado con las responsabilidades de la edad adulta. Para Catherine, se convirtió en un llamado a permanecer al lado de su esposo mientras los cimientos de su familia cambiaban de una manera que ninguno de los dos podía controlar. Para el propio Carlos, representó el doloroso recordatorio de que ni siquiera un rey puede ordenar al tiempo que ralentice su curso. Según los informes, Camilla experimentó el momento de manera diferente. Según el relato, el anuncio marcó el inicio de una soledad que ningún título, ceremonia o rol público pudo suavizar. Si bien el mundo la veía como la reina consorte, ella seguía siendo ante todo la esposa de un hombre que enfrentaba un futuro médico incierto. En momentos como estos, los roles constitucionales dan paso silenciosamente a emociones profundamente humanas. Según los informes, William continuó mirando el borrador del anuncio, como si cada oración de alguna manera se volviera más pesada cuanto más la miraba.
ya no estaba allí únicamente como un hijo devoto preocupado por la salud de su padre. También era el heredero directo, la primera persona en la fila para suceder al monarca, siempre que las circunstancias requirieran tal transición. Esa realidad constitucional de repente se sintió menos como un destino y más como una inmensa responsabilidad que se acercaba más rápido de lo que nadie había esperado. La monarquía, según la narrativa, necesitaba una estabilidad visible, incluso mientras sus más cercanos luchaban en privado contra el miedo. William comprendió que innumerables ojos pronto se volverían hacia él en busca de tranquilidad, independientemente de lo que él sintiera personalmente. Quería más tiempo simplemente para seguir siendo un hijo, pero la institución ya parecía estar preparándolo silenciosamente para un papel completamente diferente. El deber rara vez espera hasta que el dolor haya terminado de hablar. Según se informa, Catherine se acercó y colocó suavemente una mano sobre la de William. Ella no estaba tratando de impedir que él siguiera adelante, sino simplemente recordándole que él no cargaría con la carga solo. Entendió la diferencia entre el silencio creado por la incertidumbre y el silencio creado por un dolor abrumador. Ese gesto tranquilo lo animó más eficazmente que cualquier discurso cuidadosamente preparado. Según el relato, Charles había hecho una solicitud personal antes de que se hiciera cualquier anuncio. Quería que la confirmación fuera entregada por los propios Guillermo y Catalina, y no a través de un portavoz médico, un asistente de palacio u otro representante oficial. Los asistentes de palacio son miembros del personal de confianza responsables de ayudar a coordinar las responsabilidades reales, las instrucciones confidenciales y las operaciones diarias, pero según se informa a este momento, exigía algo más personal que eficiencia administrativa. Carlos quería que el futuro de la monarquía hablara tanto con fuerza como con compasión. Mientras tanto, Camilla habría recibido la noticia por separado. Según la narración, ella permaneció sentada después de que la habitación se vació, su postura perfectamente inmóvil, mientras el silencio se iba asentando gradualmente a su alrededor. Los presentes describieron más tarde una atmósfera en la que los títulos, las ceremonias y el protocolo parecían de pronto impotentes ante el dolor privado. Ya había resistido controversias públicas, tensiones familiares y años de escrutinio, pero esto se sentía completamente diferente, porque el desafío ahora no provenía de los titulares, sino de la propia salud del rey. Este ya no era un capítulo más de debate público o desacuerdo familiar. Según el relato, la condición física de Charles había comenzado a forzar conversaciones que ningún miembro de la familia realmente había querido tener. Ahora cada decisión conllevaba consecuencias emocionales que iban mucho más allá del procedimiento constitucional. La corona siguió funcionando, pero las personas que estaban bajo ella lucharon silenciosamente contra temores que ninguna declaración oficial podía expresar plenamente. Según se informa, una pequeña acción capturó esa realidad con una simplicidad desgarradora. Un alto funcionario de palacio sacó silenciosamente de su escritorio una carpeta que contenía los próximos compromisos públicos de Carlos. Los compromisos públicos son visitas oficiales, ceremonias, apariciones benéficas y reuniones a través de las cuales los miembros de la familia real representan a la corona ante el público. Según se informa, ver desaparecer esa carpeta hizo que el futuro se sintiera repentinamente incierto, de una manera que ningún informe médico por sí solo podría hacerlo. Según los informes, William notó el espacio vacío que quedaba en el escritorio casi de inmediato. Catherine miró hacia él y reconoció el sutil cambio en su expresión antes de que dijera una sola palabra. En otros lugares, según se informa, Camilla solo escuchó silencio después de que se cerró la puerta, y en ese silencio sintió que el ritmo familiar de la vida real había comenzado a cambiar silenciosamente. A veces la ausencia comunica con más fuerza que cualquier anuncio. Aunque el anuncio ya había sacudido el palacio, las personas más cercanas a Carlos supuestamente entendieron que una verdad aún más profunda
permanecía oculta bajo su lenguaje cuidadosamente medido. William lo sintió. Catherine lo sintió, y el propio Charles parecía haberse preparado para ello mucho antes de que nadie reconociera lo graves que se habían vuelto las circunstancias. Camilla, sentada en silencio con sus pensamientos, supuestamente se dio cuenta de que la trágica confirmación representaba solo la superficie visible de una realidad mucho más grande que aún esperaba desarrollarse. El mayor desafío, según el relato, aún no se había revelado. Para entender por qué esa confirmación tuvo una fuerza emocional tan extraordinaria, la historia debe regresar a un momento anterior que lo cambió todo. Toda crisis real parece tener un comienzo tranquilo que luego resulta imposible de olvidar, aunque casi nadie reconoce su importancia en ese momento. Según el relato, este no comenzó con noticias de última hora, titulares dramáticos o cámaras esperando afuera de las puertas del palacio. Comenzó durante lo que parecía ser una cena familiar normal en Windsor, donde, según se informa, Charles tomó su copa, se detuvo inesperadamente en medio de una conversación y miró hacia William con una expresión tan inusual que toda la sala quedó en silencio, creando un momento que los presentes nunca olvidarían. Charles había entrado a esa cena decidido a mantener el control. El rey quería una velada tranquila, una discusión tranquila, una oportunidad para hablar sobre futuros deberes reales sin que el pánico se extendiera por la casa. Los deberes reales futuros simplemente significan el trabajo público, las visitas de Estado, las ceremonias y las apariciones oficiales que mantienen a la monarquía visible y activa. Eso importaba porque esos deberes no eran solo acontecimientos en un futuro. Eran una prueba de que el monarca todavía era lo suficientemente fuerte para liderar. William notó el cambio antes de que alguien lo nombrara. El príncipe había estado escuchando mientras Carlos discutía cuestiones de programación, pero luego la voz del monarca se debilitó. Catherine miró al otro lado de la mesa y vio sus dedos presionar el borde, como si se mantuviera firme solo por orgullo. La princesa no interrumpió. No alarmó a la habitación, pero comprendió en ese instante que no se trataba de un cansancio cualquiera. Este fue el organismo que avisó a la corona. Charles intentó continuar. Forzó otra frase y luego se detuvo de nuevo. Y esa segunda pausa generó más miedo del que cualquier confesión podría haber generado. William empujó su silla hacia atrás, no violentamente, no para dramatizar, pero sí lo suficientemente bruscamente como para que todos lo oyeran. El sonido atravesó la habitación. El sol se había puesto por un momento y el protector estaba en su lugar. Catalina vio lo que sucedió. Sabía que el futuro rey había pasado de la preocupación al mando. La cena terminó temprano. No siguió ninguna gran explicación. Ninguna palabra pública suavizó el momento. Se ordenó una revisión médica confidencial después de que Charles regresó a sus habitaciones privadas. Una revisión médica significa un control serio por parte de médicos de confianza para decidir qué podría continuar haciendo el rey con seguridad. Eso fue importante porque hizo que la crisis pasara de ser una preocupación privada a una preparación oficial. El palacio ya no preguntaba si algo andaba mal. Se preguntaba cuánto se podía ocultar todavía. Más tarde, Catherine encontró a William, solo en un pasillo mirando hacia la puerta cerrada de Charles. Al principio el príncipe no habló. Simplemente permaneció allí cargando con el terrible conocimiento de que la debilidad de un padre podría convertirse en el punto de inflexión de una nación. La princesa permaneció a su lado, y su silencio le indicó que había visto lo mismo. Ambos entendieron que la familia había cruzado una línea que no podía superar. El equipo privado de Charles comenzó a diseñar un plan de trabajo reducido, sin decírselo a la familia en general. Ese plan significó que se podrían quitar algunas responsabilidades del rey para proteger su salud. Importaba porque cada tarea cambiada susurraría la misma verdad. El monarca no era tan fuerte como se había hecho creer al público. La cena expuso el miedo, pero el enfrentamiento, que siguió, expuso las fracturas que ya nadie podía ocultar. El palacio había sobrevivido a escándalos, dimisiones, divisiones familiares y tormentas nacionales.
Pero nada parecía tan peligroso como la confrontación privada que siguió a la confirmación de la salud de Charles. Sin cámaras. No hay sonrisas de balcón cuidadosamente elegidas. Ninguna declaración pulida para protegerlos. Solo William, Catherine, Camila y Charles en una habitación con la verdad entre ellos como una espada colocada sobre la mesa. Camila exigió una respuesta antes de que alguien más pudiera arreglar la habitación. La reina consorte quería saber por qué no se le había permitido dar forma a la redacción del anuncio, por qué Guillermo y Catalina habían hablado primero, y por qué se había expuesto al público la condición de Carlos con tan dolorosa honestidad. La confirmación de salud, la declaración oficial de la familia sobre el grave deterioro del rey, fue importante porque no solo explicaba la enfermedad, cambió el equilibrio de confianza dentro del palacio. Charles estaba sentado junto a una mesa pequeña presente, pero visiblemente desgastado por el peso del momento. Al principio el rey no interrumpió. Observó a Camilla hablar, luego observó a William parado cerca de la puerta, como si protegiera tanto a su padre como al futuro que aguardaba detrás de él. El príncipe entendió por qué esta habitación era importante. Si la familia se fracturara aquí, el público acabaría sintiéndolo. Si la verdad se convirtiera en un arma, la monarquía sangraría por dentro. Camilla dijo que las palabras habían hecho que Charles pareciera débil. Su voz transmitía miedo, pero sonó como una acusación. William respondió con silenciosa furia. Le dijo a la reina consorte que ocultar la verdad habría hecho que la familia pareciera cruel, y la crueldad habría dañado la corona mucho más de lo que la honestidad podría hacerlo. Catherine vio cómo se le tensaba la mandíbula. Vio que el rostro de Camilla se endurecía. Sabía que el dolor se estaba convirtiendo en culpa. Catherine dio un paso adelante antes de que la discusión estallara por completo. La princesa no levantó la voz, pero su emoción atravesó la habitación. Les recordó que Charles todavía estaba sentado allí, todavía escuchando, todavía humano bajo el título. Eso importaba porque la monarquía ya había exigido demasiado del cuerpo del rey. Ahora no podía pedirle que viera a su familia pelear por lo frágil que se le permitía parecer. Charles finalmente habló, a través de un relato privado documentado registrado más tarde por un alto funcionario de la casa. El rey reveló que había aprobado personalmente el papel de Guillermo y Catalina en el anuncio. Confiaba en ellos para proteger a la monarquía y al público al mismo tiempo. La corona, es decir, la institución real y el deber que conlleva, necesitaba una voz firme. En ese momento el monarca dejó claro qué voz creía que podría llevarla. William no parecía victorioso. El príncipe parecía devastado. Catherine se mantuvo cerca sabiendo que esto no era una victoria para ellos. Fuera una herida. Camilla escuchó la segunda verdad un momento después. Algunos deberes reales ya se habían revisado, y ciertas responsabilidades podrían pasar a William antes de lo esperado. La reina consorte se quedó quieta porque esa era la parte que nadie había dicho en voz alta. Charles bajó la mirada y la habitación cambió. El rey no solo había confirmado su confianza, había confirmado un cambio. Camila lo entendió. Catalina lo sintió. William lo llevó. Y a partir de ese momento, la crisis ya no fue solo de salud, duelo o dolor familiar. Esa pregunta hizo que la crisis pasara de la emoción al control. Y el control fue lo que el palacio se volvió más peligroso. El poder dentro de la monarquía rara vez llega con truenos. Se desplaza por carpetas, firmas, horarios y a quién se le pide que entre primero a la sala. Tras la trágica confirmación de su salud, un hecho se volvió imposible de ignorar. William ya no esperaba fuera de la historia. Estaba siendo arrastrado hacia eso. Y Catherine, tranquila pero visiblemente conmocionada, se convirtió en la persona que lo ayudaba a llevar lo que Charles ya no podía sostener por completo. William estaba sentado con la carpeta de tareas abierta frente a él. Pero no pasó página. El príncipe sabía lo que significaba la carpeta. Una carpeta de tareas es un conjunto privado de horarios, visitas públicas y tareas oficiales preparado para la realeza que trabaja. Eso importaba porque no se trataba solo de papeleo.
Cada página mostraba dónde podría no aparecer más el rey, y cada línea de reemplazo acercaba al futuro rey a un papel que nunca quiso heredar por miedo. Catherine lo observó luchar con el silencio. La princesa entendió que dar un paso adelante podría parecer poderoso ante el mundo. Pero dentro de la familia se sentía como dolor por llevar uniforme. Le dijo a William que proteger a Charles no significaba reemplazarlo. Significaba darle al monarca espacio para elegir cómo se vería aún su fuerza. Sus palabras importaban porque el palacio necesitaba estabilidad, pero el príncipe necesitaba permiso para ser hijo antes de convertirse en símbolo. El horario reducido de Charles ya no fue tratado como una breve pausa. La condición del rey lo había convertido en un grave ajuste constitucional y emocional. En palabras simples, constitucional significa cualquier cosa relacionada con el funcionamiento de la monarquía dentro del sistema público del país. Eso importaba porque Charles no era solo un padre que intentaba recuperarse. Él era el monarca. Y cada tarea cancelada planteaba dudas sobre quién sería el siguiente en llevar a cabo el trabajo de la corona. Un ayudante de palacio entró silenciosamente con una lista marcada del despacho de Carlos. El asistente reveló a través de un relato familiar documentado que el rey ya había colocado el nombre de William junto a varios compromisos antes del anuncio público. El monarca había comprendido el declive antes que la mayoría de las personas que lo rodeaban. No había sido descuidado. Se había estado preparando. Ese descubrimiento afectó al príncipe más que cualquier orden, porque demostró que su padre había estado pensando en el futuro, mientras ocultaba el dolor del presente. William miró hacia Catherine y admitió la verdad que había estado tragando toda la mañana. Dijo que nunca quiso que este momento llegara a través del sufrimiento. La princesa no se apresuró a consolarlo con esperanzas fáciles. Simplemente le recordó que Charles todavía tenía dignidad, todavía tenía opciones y todavía tenía un hijo lo suficientemente fuerte como para proteger a ambos. El futuro rey la escuchó, pero el peso no se levantó. Solo se asentó más profundamente. Camila descubrió el cambio cuando una decisión que alguna vez le habría llegado por primera vez pasó a través de la oficina de William. La reina consorte se quedó congelada cuando supo que el príncipe estaba revisando algunas instrucciones antes de su aprobación final. Camilla había temido el dolor, había temido la enfermedad, pero la influencia que se movía sin previo aviso se sentía como otro tipo de pérdida. Comprendió lo rápido que una crisis podía reorganizar la habitación a su alrededor. Charles permaneció en el centro, pero la maquinaria había comenzado a girar alrededor de William. Catalina lo vio. Camila lo sintió. El príncipe ya no podía fingir que era temporal. El poder no se había anunciado con una corona ni con un discurso. Había llegado mediante cambios de horarios, una redacción cuidadosa y un padre preparando silenciosamente a su hijo antes de que estuviera listo. A la mañana siguiente en palacio, ya no preguntaban qué había pasado. Estaba reaccionando a lo que ya no se podía deshacer. Llegó la mañana, pero el palacio no se sentía despierto. Se sintió herido. El anuncio sobre la salud de Charles había viajado más rápido de lo que cualquier funcionario podía contener, y dentro de la casa real cada pasillo parecía transmitir un tipo diferente de miedo. El personal susurró sobre los cambios de horarios. Los asistentes eliminaron los nombres de los documentos informativos, y Camilla sola junto a una ventana comprendió que el antiguo ritmo se había roto. Camilla observó a un asistente retirar de la pizarra la siguiente tarjeta de compromiso de Charles. La reina consorte no le pidió que se detuviera. Se quedó mirando cómo la tarjeta desaparecía, y su rostro pasó de la incredulidad al dolor. Una tarjeta de compromiso es una nota de programación para una aparición real oficial, y eliminarla significaba que el rey ya no podría asistir según lo planeado. Eso importaba porque la ausencia de Carlos no quedaría oculta tras los muros del palacio. Cada asiento vacío hablaría por él. William recibió la primera llamada y antes de que la casa se hubiera instalado por la mañana. El príncipe hizo una pausa antes de responder, porque cada timbre ahora sonaba como preparación, no como apoyo.
Un cortesano de alto rango, es decir, un funcionario de palacio experimentado, al que se le confiaban las decisiones reales, explicó que habían comenzado las revisiones de emergencia de la programación. Eso importaba porque la familia ya no estaba esperando a ver qué pasaba después. El palacio ya estaba cambiando en torno a la debilidad del rey. Catherine se acercó lo suficiente para escuchar las respuestas de William a cortarse. La princesa sabía que esas breves respuestas no eran frialdad. Ellos eran el control. Ella ya entendió que le estaban pidiendo que se preparara para un papel público más amplio, no como una ceremonia, no como un honor, sino como una respuesta urgente a la condición de Charles. El futuro rey estaba siendo empujado hacia adelante, mientras todavía intentaba seguir siendo un hijo. Catherine vio el dolor de esa división antes que nadie. Las tareas reducidas de Charles provocaron llamadas privadas a miembros mayores de la familia. El reino había desaparecido del centro del poder, pero su condición obligó a otros a actuar antes de que el público viera la forma completa de la crisis. Eso importaba porque la monarquía sobrevive gracias a la continuidad. Y la continuidad significa que la corona debe parecer firme incluso cuando la familia detrás de ella se tambalea. William lo sabía. Catalina lo sabía. Camilla sintió mucho dolor cuando otra carpeta abandonó el escritorio de Charles. El palacio redactó discretamente 2 versiones de la siguiente declaración pública. Uno sonaba esperanzado. El otro sonó mucho más severo. Una declaración pública es el mensaje oficial que se envía a la nación cuando la Casa Real quiere una versión controlada de los acontecimientos. Eso importaba porque 2 borradores significaban incertidumbre. Significaba que nadie podía prometerle consuelo total. Significaba que las siguientes palabras podrían calmar al país o profundizar la herida. Catherine se enteró a través de una nota informativa privada que Charles había solicitado específicamente que permaneciera cerca de William durante todas las reuniones futuras. La princesa absorbió ese detalle en silencio, pero la impactó profundamente. El rey no solo confiaba en su hijo, él confiaba en que ella lo estabilizaría cuando el deber se volviera demasiado pesado. William miró a Catherine cuando ella se lo dijo, y por un momento ningún título importó. Solo el miedo entre ellos lo hizo. Camilla volvió a quedarse sola después de que el asistente se marchara, y la reina consorte comprendió que el dolor se había hecho visible a través de la acción. Tarjetas retiradas, llamadas realizadas, borradores preparados. William escuchó la siguiente instrucción y no se movió de inmediato. Catherine lo observó recomponerse. Charles esperaba detrás de una puerta cerrada llevando palabras que solo un padre podría decir. Cuando William finalmente entra a la habitación de Charles, sin ayuda la crisis se vuelve dolorosamente simple. Un rey, su heredero, y las palabras que ninguno quiso decir. Por todas las puertas de palacio, títulos, protocolos y declaraciones pulidas. El punto de inflexión llegó en una habitación donde nada de eso importaba. Charles no era un símbolo en ese momento. William no era solo el heredero. Eran padre e hijo. Sentarse lo suficientemente cerca como para que el silencio pudiera decir lo que el orgullo no podía decir. Catherine esperó afuera, y por una vez la monarquía no tenía escudo entre el dolor y la verdad. William entró solo porque Charles lo había pedido así. El príncipe dejó a Catherine afuera de la puerta, a pesar de que cada parte de él deseaba su presencia constante a su lado. Una sala real privada, en palabras sencillas, es un espacio protegido donde se pueden hablar asuntos familiares sin personal asesores ni presión pública. Eso importaba porque ya no se trataba de estrategia, se trataba de un padre que le contaba a su hijo lo que le había hecho el miedo. Charles miró a William con una dulzura que el palacio rara vez permitía. El rey supo que el anuncio lo había cambiado todo, y supo que el futuro rey había dado el primer golpe en público. La monarquía ahora tuvo que adaptarse a una nueva y dolorosa realidad, lo que significa que la familia y la institución tuvieron que prepararse para tareas reducidas, cambios de roles y mayores responsabilidades en el aire.
Eso importaba porque nadie podía fingir que esta era simplemente una semana difícil. Fue un nuevo capítulo que comenzó a través del desamor. Charles le dijo a William que lo sentía. No por estar enfermo, no por necesitar ayuda. Lamentaba que la carga hubiera llegado de esa manera por miedo en lugar de por una preparación tranquila. El príncipe bajó la cabeza antes de responder. Digo que no estaba enojado por la carga. Tenía miedo de perder a su padre dentro de él. Esas palabras traspasaron toda distancia real. Por un momento, no hubo corona entre ellos, solo amor bajo presión. Charles tomó la mano de William. El gesto fue pequeño, pero transmitía años de cosas que nunca habían dicho fácilmente. El rey había pasado su vida cumpliendo su deber, y el príncipe había aprendido muy pronto lo pesado que podía llegar a ser el silencio. Ahora ambos hombres estaban sentados con la verdad expuesta. Carlos seguía siendo el monarca, pero también era un padre, y le pedía a su hijo que fuera valiente antes de que cualquiera de los dos estuviera preparado. Luego Carlos reveló a través de una conversación familiar privada grabada, que luego se conservó en notas de palacio, por qué eligió a Guillermo y Catalina para confirmar la trágica noticia. El rey quería que el público viera la continuidad envuelta en compasión. La continuidad significa que la monarquía no parece rota incluso cuando una persona da un paso atrás. Eso importaba porque la gente necesitaba calma, pero Charles también quería honestidad. Quería que la nación viera el futuro sin sentirse abandonada por el presente. William me escuchó sin interrumpir. El príncipe comprendió que Catalina había sido elegida no como adorno, sino como fuerza. Carlos confiaba en su calma, su criterio y su capacidad para mantener firme al futuro rey cuando el dolor amenazaba con convertirse en pánico. El rey también dejó clara una cosa. Había que proteger a Camilla de la humillación, pero no pudo controlar la verdad emocional del anuncio. El dolor de la reina consorte importaba, pero el público merecía más honestidad que el consuelo palaciego. William se levantó lentamente cuando terminó la conversación. No pareció aliviado, parecía cambiado. Charles lo vio irse con orgullo y tristeza, mezclados, sabiendo que el hijo que entró tenía miedo, pero el hombre que salió tenía resolución. Catherine vio su rostro tan pronto como se abrió la puerta. Ella entendió antes de que él hablara. Por fin se había hablado del dolor privado, pero fuera de las puertas del palacio, una nación ya estaba decidiendo lo que significaba el momento. Al mediodía, la historia ya no estaba contenida dentro de los muros del palacio. Se había trasladado a hogares, taxis, oficinas, cafés y calles, concurridas donde la gente dejaba de desplazarse y se limitaba a mirar. La trágica confirmación sobre la salud del rey Carlos se convirtió en más que una actualización real, se convirtió en una pausa nacional, y en el Palacio de Buckingham, el público se reunió no para celebrar, sino para algo más tranquilo: el reconocimiento de que una era estaba temblando. William vio la primera reacción del público en una pantalla apagada, y por un momento el príncipe no se movió. El anuncio había dominado todas las conversaciones, porque él y Catherine no se habían escondido detrás de una fría declaración en la oficina. Ellos mismos habían llevado la verdad. Una actualización real en palabras simples es un mensaje oficial del palacio sobre algo importante que afecta a la familia o a la corona. Eso importaba porque esta actualización no se trataba de viajes, ceremonias o celebraciones. Se trataba de la salud del rey y del futuro de la monarquía. Catherine permaneció cerca de William mientras los locutores repetían sus palabras una y otra vez. La princesa escuchó a un presentador enmarcar el momento como una prueba definitoria para la monarquía, centrándose en la moderación del príncipe y su tranquila presencia a su lado. Eso importaba porque el público ya no juzgaba solo las noticias. Estaban juzgando quién parecía dispuesto a soportar el dolor. Catherine comprendió que su quietud se había convertido en parte del mensaje. Una pequeña multitud se reunió cerca de las puertas del Palacio de Buckingham. Una anciana colocó una única rosa blanca contra la barandilla y susurró que Charles había parecido cansado durante demasiado tiempo. El Palacio de Buckingham, para los espectadores que quizás no lo sepan,
Es una de las casas de trabajo más reconocidas de la monarquía y un símbolo público de la vida real. Eso era importante porque la gente no se reunía allí por accidente. Vinieron porque la salud del rey hacía que el símbolo pareciera humano. William observó ese momento y se dio la vuelta. El príncipe no se avergonzó del dolor. Estaba conmocionado porque unos desconocidos habían visto lo que había estado intentando mantener en privado desde la cena de Windsor. Catherine notó su reacción y se quedó cerca sin hablar durante el silencio. Sabía que el futuro rey podría enfrentarse a una nación, pero enfrentar el dolor de una nación por su padre era algo diferente. Apareció la portada de un periódico con el sombrío titular «El rey da un paso atrás». William y Catherine lideran la nación a través del dolor. Las palabras resonaron con fuerza en todo el palacio, porque hicieron que el cambio pareciera oficial incluso antes de que se anunciara cada decisión. Una portada es la página principal de un periódico, el lugar donde se coloca la historia más importante para que todos la vean. Eso importó porque el público ya había elegido la imagen que definiría la jornada. Un locutor dijo que la imagen definitoria no era una corona, ni un balcón, ni un carruaje dorado, sino Catalina de pie, junto a William, mientras él confirmaba la verdad más dura de su vida. La princesa escuchó esa frase más tarde a través de una conferencia de prensa grabada, y eso la inquietó. Ella no se había quedado allí para convertirse en un símbolo. Había permanecido allí porque el príncipe la necesitaba, porque Carlos confiaba en ella, y porque el país necesitaba calma. Camilla escuchó la reacción del público desde otra sala, y la reina consorte comprendió que la nación ya se estaba moviendo emocionalmente hacia William y Catherine. Sintió el escozor, pero también sabía por qué estaba sucediendo. La enfermedad de Charles había creado miedo, y el miedo busca estabilidad. El rey había elegido de dónde vendría esa estabilidad. El mundo reaccionó con sorpresa, pero el veredicto final perteneció a las personas que vivieron la angustia desde dentro de la corona. Al final, la trágica confirmación sobre la salud del rey Carlos no destruyó la monarquía, lo desnudó. Reveló el miedo detrás de la ceremonia, el amor detrás del deber y el costo de una corona a través del dolor en lugar de la celebración. Guillermo y Catalina no se limitaron a dar noticias. Llevaron a una familia herida a través de su momento más humano y cambiaron el significado del liderazgo para siempre. Charles aceptó el papel reducido con tranquila dignidad. El rey dejó su pluma después de firmar el plan de tareas revisado y miró a William con orgullo en lugar de derrota. Un plan de deberes revisado significa una lista modificada de responsabilidades reales, diseñada para proteger la salud del monarca y al mismo tiempo mantener estable la corona. Eso importaba porque esto no era una rendición, era un padre que escogía la verdad antes que el orgullo, y un rey que escogía el futuro o antes que las apariencias. William no sonrió cuando Charles lo miró. El príncipe comprendió el peso de esa mirada. La sucesión en palabras simples significa el orden de quien porta la corona, a continuación cuando el monarca ya no puede hacerlo. Eso importaba porque el público había dejado de verlo como una tradición lejana. Ahora lo veían como una carga viva llevada por personas reales, con miedo real, pena real y amor real detrás de cada título. Después Catherine permaneció junto a William sin hablar por él, sin quitarle el momento, pero dándole la fuerza para permanecer firme cuando su dolor amenazaba con manifestarse. La princesa se había convertido en algo más que una presencia tranquila. Ella se había convertido en la fuerza silenciosa que ayudó al futuro rey a mantenerse en pie. Cuando el dolor privado de la familia se convirtió en un punto de inflexión nacional. William lo supo. Carlos lo supo, y el palacio lo sintió. La angustia de Camilla siguió siendo real. La reina consorte había perdido el ritmo que alguna vez conoció junto a Carlos, y había visto cómo las decisiones avanzaban hacia William y Catherine más rápido de lo que su corazón podía aceptar. Pero Camilla finalmente entendió la verdad más dura. Proteger al rey significaba aceptar el futuro que él mismo les había confiado. Su dolor no desapareció.
Simplemente dejó de luchar contra la verdad. Charles había preparado emocionalmente esta transición antes de que nadie la entendiera. A través de una cuenta privada documentada guardada en notas de palacio, la elección del rey quedó clara. Había elegido la compasión antes que el secreto en el momento más doloroso. No quería que la monarquía se escudara detrás de palabras pulidas. Quería que el país viera la honestidad, la estabilidad y la fortaleza familiar unidas. William llevaba esa honestidad. Catalina le dio gracia. Charles le dio permiso. Camilla, herida, pero ya sin resistir, aceptó que el amor a veces significa perder el control. No se trataba simplemente de una noticia trágica sobre la salud de un rey. Este fue el momento en que William y Catherine se convirtieron en los guardianes emocionales de la corona. No queda ninguna cuestión inconclusa. Carlos le dio honestidad a la monarquía. William le dio firmeza. Catalina le dio gracia. Y juntos convirtieron un momento de dolor en un solemne paso de fuerza. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.